Bienvenidas y bienvenidos todos a la ceremonia de nombramiento de Yectli, la ajolotita de la transparencia. El día de hoy nos acompaña María del Carmen Nava Polina, comisionada ciudadana del Info Ciudad de México. También Pamela Valencia Navarrete, fundadora y directora del Museo del Ajolote, e Iracema Hernández, especialistas en proyectos de educación sobre derechos a la infancia. Bienvenidas y bienvenidos también al público que nos acompaña. A continuación nos va a dar un mensaje la comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, María del Carmen Nava Polina. Bienvenida, comisionada. Hola, hola, ¿sí se escucha? Pues encantada y muy agradecida, Pamela, por esta sinergia. La verdad es que siempre me da mucha ilusión poder pues co-crear distintas dinámicas, sobre todo. Incluso veo este momento como una especie de entrega de estafeta, ¿saben? Porque Yectli es la mascota del Info de la Ciudad de México, que está justo en proceso de modificación institucional. A nivel país estamos justo con distintas reformas constitucionales que están dando nueva forma a quienes van a garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales. Y nosotras prácticamente en el Info de la Ciudad de México estamos pues ya cerrando nuestras puertas. El próximo diciembre, que ya está a escasos 2-3 semanas, el 12 es el último día donde vamos a estar el pleno integrado de 3 personas, porque 2 de ellas terminamos nuestra función. Entonces, en esa sincronía y sobre todo dinámica con el Museo del Ajolote, buscamos a Pamela para poder ver la posibilidad de bautizar a una especie de ajolote con el nombre de Yectli, de tal manera que ahí va a ser pues la estafeta, ¿no? El derecho humano a saber siempre ha sido un derecho humano, por supuesto, propietario de las personas y de la sociedad. Y para nosotras es de gran agradecimiento poder tener pues este legado, esta presencia en el Museo del Ajolote, porque aparte de tener a Yectli, una especie viva que va a llevar el nombre, pues vamos a tener la oportunidad de visibilizar lo que impulsamos y lo que significa pues procurar y garantizar este derecho humano a saber. De tal manera que también pues a Iracema le agradecemos muchísimo su presencia, porque le ha dado voz a Yectli y también al títere de Yectli que vemos, que es muy guapa. Y nos ha ayudado a facilitar a través de un cuento bien bonito que es una ciclovía para Paula. Por acá traemos justo un ejemplar en náhuatl, porque se tradujeron a 5 lenguas indígenas para poder justo llevar este derecho humano a saber y llegar a poblaciones que están en distintas circunstancias, tanto culturales como incluso geográficas. En México nosotras lo hemos acercado a través de cuentacuentos de prácticamente pues poquito más de 1,000 niñas y niños en comunidades de Yucatán, de Hidalgo, de la propia Ciudad de México, en contextos sobre todo de condiciones rurales y semirurales. Y también con niñas, niños y adolescentes que son hijas e hijos de migrantes desplazados internos en México, de tal manera que los temas que han preguntado a través de Yectli, de haber escuchado esta historia del cuento de una ciclovía para Paula, son impresionantemente bonitos y también por supuesto que encienden alertas, porque han preguntado sobre cuestiones de seguridad o también dónde están las bibliotecas más cercanas o cómo poder continuar estudiando en distintas niveles escolares
que no están cercanas a su comunidad. Entonces, para nosotras, pues es realmente una ilusión poder dejar pues este legado. Pamela, te hago entrega de uno de los ejemplares y de distintos materiales. También tenemos a Yectli que la van a poder iluminar. En fin, todo eso va a estar aquí en Ajolotitlán. Y con ello también vamos a poder pues rebasar esta parte de reformas constitucionales, porque aunque el Info de la Ciudad de México termina sus funciones, el derecho humano pues es vigente siempre mientras existamos las personas. Entonces, esta visibilidad que podamos tener aquí en Ajolotitlán, la verdad es que es un privilegio. Y comento, pues esta es la última actividad de cocreación que realizamos. Cerramos con broche de oro la apertura institucional, la cocreación y nuevamente muchas gracias a Ajolotitlán por permitirnos también tejer este derecho humano a la protección del medio ambiente, por supuesto, a la preservación de la especie de los ajolotes, que es una maravilla endémica de esta parte del país, de México, que ha sido pues también exportado a todo el mundo. Quienes ven a los ajolotes, su figura es mágica, maravillosa, sonriente, atractiva. Y también para nosotras, pues por eso es muy especial Yectli. Y bueno, pues vendremos a ver a la especie de Yectli, la ajolotita viva, aquí en Ajolotitlán. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, gracias, comisionada. Y a continuación, Pamela también nos dará unas palabras. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a Xolotitlán, el Museo del Ajolote. Este proyecto nació hace ya varios años con la intención justo de esto que está pasando hoy en día, que la ciudadanía trabajáramos en equipo desde diversos sectores o actores con un mismo fin, con un fin en común. Los ajolotes son animales increíbles. Son animales que solamente a veces como mexicanos tenemos la información de que existen solamente en Xochimilco, pero tenemos 17 especies distintas de ajolotes en nuestro país, de las cuales la mayor parte de ellas, por desgracia, se encuentra en peligro de extinción. Y este espacio lo que promueve es el cuidado del medio ambiente, de los recursos naturales, y también protege la cultura, las ideas y sobre todo se solidariza con este tipo de proyectos. Es para nosotros un honor que hayan decidido que Yectli venga a habitar el Museo del Ajolote y que se vuelva su casa permanente. El ajolote es un símbolo de regeneración. Nosotros como mexicanas y como mexicanos sabemos hacerlo muy bien. Cuando tenemos una catástrofe, cuando nos inundamos, cuando tiembla, a los 2-3 minutos nos estamos levantando, estamos viendo cómo ayudar y estamos viendo cómo regenerarnos. Entonces es algo intrínseco de los mexicanos esta posibilidad, este poder, y Yectli representa hoy para nosotros eso aquí en nuestro espacio. Es un símbolo de regeneración, de cambio, de fuerza, de transparencia, como su nombre en náhuatl lo indica, significa hermoso, bueno, derecho, y eso es lo que queremos que represente esta ajolotita hermosa en este lugar. Agradecida con ustedes por este intercambio de información, este trabajo que pudimos hacer y desarrollar. Estamos seguros de que el instituto no se extingue como los ajolotes. Mientras Yectli esté aquí, mientras existan los ajolotes, su legado y su trabajo y su presencia permanecerá. Muchísimas gracias por este gran honor y siéntanse seguras y seguros de que Yectli llegó a su hogar y de que llegó para quedarse. La vamos a cuidar muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. A continuación nos dará también unas palabras y contará una moraleja Iracema. Entonces tú ibas a contar, ¿no soy yo? Yo soy la invitada. Oye, bueno, a ver, léele. Ay, te agarro. Ay, no. A ver, te voy a leer, Yectli. Mira, es que hablan sobre ti. Dice, Lambistoma mexicanum. ¿Qué es eso? Espera, te voy a decir.
Es una especie endémica que habita en los canales de la Ciudad de México y resiste a la extinción, gracias a quienes creen en su valor y realizan acciones de preservación como el Museo Nacional del Ajolote. Por eso estamos aquí. Pero el acceso a la información y a la protección de datos personales también necesitan instituciones sólidas, plurales y legales que estén para proteger ambos derechos humanos, como el Info de la Ciudad de México. Ambas son especies únicas, una del agua que da vida, la otra de la democracia que da transparencia. El ajolote es resiliente porque se regenera ante la adversidad. Sobrevive porque refleja la esperanza de regenerarse. Las especies y las instituciones democráticas sobreviven cuando la sociedad las defiende del olvido y la opacidad. Porque así como el ajolote puede regenerar sus heridas, el derecho a saber y la protección de datos personales pueden garantizarse con sociedades abiertas, inclusivas y participativas. Cuando una sociedad deja morir a sus ajolotes, ¡ay, no! Por eso digo que no. O a sus instituciones democráticas, pierde su capacidad de regenerarse y su memoria se desvanece. Pero cuando decide cuidarlos y darles continuidad, asegura la vida y la memoria que la sostiene. Ay, está bien bonito eso que dijiste. Ay, pues yo me siento muy contenta de estar aquí. Entonces, ¿ya es mi casa? ¡Ay, qué emoción! ¿La puedo decorar como yo quiera? ¡Ay, qué emoción! Es que me encanta que yo sea la metáfora de la transparencia. Porque sí, yo me puedo regenerar. De hecho, la otra vez tengo una cortadita aquí en la pata. Y ya me estoy curando, ya me salió una nueva Jet Li. Y pienso cómo hay un Jet Li en cada persona, que nos vamos a ir regenerando y vamos a ir defendiendo y regenerando la transparencia, el derecho de acceso a la información, el derecho de protección de datos personales. Ay, ¿te acuerdas? Cuando fuimos con los niños allá en Hidalgo. Ay, sí me acuerdo, Jet Li. ¿Te acuerdas todo lo que preguntaban? Sí, me acuerdo. Me acuerdo mucho. Ay, muchas gracias, señor. Me acuerdo mucho que te preguntaban a ti sobre cosas de su comunidad. ¿Te acuerdas que preguntaban cómo evitar los incendios? Ay, sí, me acuerdo. Yo creo que esta parte es muy, muy, muy valiosa, Jet Li, porque las niñas, los niños, por naturaleza, nos están preguntando todo el tiempo cosas que a veces ignoramos, pensamos que no son importantes, pero nos están revelando todo el tiempo información, nos están revelando sus propias necesidades de saber lo que les da curiosidad, lo que necesitan. También preguntaron justo desde la escuela de cómo seguir estudiando. Ese día nos tocó, ¿verdad, Jet Li? Sí. Y también pienso que las niñas y los niños son sujetos que tienen voz, que es necesario escucharlas, que estamos acostumbrados a decirles qué hacer y poco a escucharlos. Y pues nos van revelando las carencias que existen, nos van revelando los riesgos a los que están expuestos. ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando de la protección de datos personales con ellos? Ay, sí, me acuerdo mucho. Oye, están bien abusados esos chamacos y esas chamacas. Manejan el celular, pero que... Y me preocupan. Sí, porque hay que protegerlos para que su integridad, su dignidad siempre esté protegida. Para eso existen estos derechos, Jet Li. Me encanta,
porque los derechos se ejercen desde chiquitos para que cuando estén grandes, así como ustedes, ya sean ciudadanos y ciudadanas expertos en informarse, expertos en exigir sus derechos y en ejercerlos. Sí, Yectli, yo creo que lo que se hizo en el Info a través de los cuentos, a través de las historias, a través de tu personaje, fue muy importante, fue acercar a la misma curiosidad de las niñas y los niños esto que puede sonar tan raro y tan alejado y que está siempre presente todos los días en todas las cosas que les incumben, la escuela, la familia, la comunidad, el país, la seguridad. Perfecto, pues me encanta y creo que queda la responsabilidad de cada uno de nosotros de mantener esa memoria, así como yo tengo mi memoria regenerativa, pues cada uno de ustedes puede tener esa memoria regenerativa para defender la democracia, defender nuestros derechos y proteger a las infancias también. Muy bien, he dicho. Gracias, Yectli. Gracias, Iracema, también por contar esta moraleja desde el equipo de Estado Abierto. A continuación, ¿quiere dar una comisionada sobre la moraleja que se hizo para que quede en el museo? Pero queremos invitar a todas las personas que nos acompañan aquí en la sede de Ajolotitlán a recibir una visita guiada del museo antes de, colocar la placa simbólica en la especie viva de Yectli. Los invitamos aquí con el personal del museo y para iniciar el recorrido. Les damos la bienvenida aquí al Museo del Ajolote. Ahorita se encuentran en nuestro ajolotario, la joya de la corona de aquí. Y bueno, yo siempre antes de iniciar, siempre les pregunto, ¿no?, a los visitantes, ¿ustedes saben qué es un ajolote o no, como tal, ¿no? En este caso, ¿sabes qué es un ajolote? Muy bien. Pues bueno, les voy a comentar brevemente. Estos animales, o en el caso de Yectli, bueno, ellos son anfibios, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Son aquellos animales que pueden vivir tanto en la tierra como en el agua. Ellos pertenecen a toda esta familia de las ranas, los sapos y las salamandras. Y algo importante que ustedes deben de saber es que ellos son endémicos de nuestro país, ¿no? ¿Qué significa la palabra endémica? En este caso, que únicamente habita en el territorio mexicano, ¿de acuerdo? Y en nuestro país, como les comentaban, tenemos alrededor de 17 especies endémicas. Muchas de estas especies que hay en México se distribuyen en muchos estados de la República. Por ejemplo, Guerrero, Puebla, el Estado de México, en Michoacán, que es el estado donde nosotros albergamos la mayor diversidad de especies de ajolote, ¿sale? Y bueno, también algo curioso, por ejemplo, es que en el estado de Michoacán un gran porcentaje de personas le dicen a los ajolotes achoques, ¿no? Pero representa totalmente lo mismo, ¿sale? Como curiosidad. Y bueno, algo interesante que tienen estos famosos animales es que ellos pueden respirar de 3 maneras diferentes. Una de ellas, pues justamente son sus branquias, que son como estas plumitas que tiene alrededor de la cabeza. Ustedes pueden notar cuando los ajolotes están respirando, cuando ellos las contraen, ¿de acuerdo? Cuando ellos las contraen es porque están capturando el oxígeno que hay en el agua. Otra manera por la cual ellos respiran es por medio de los pulmones. Igual que nosotros, tienen 2 orificios nasales que se llaman narinas. Esta respiración pulmonar ustedes la pueden ver cuando, por ejemplo, ellos en el fondo del agua se impulsan, nadan a la superficie, toman un bocanazo de aire y regresan al fondo del agua. El hecho de que estos animales suban y bajen es una respiración pulmonar, ¿vale? Y la otra manera por la cual respiran estos animales es por medio de la piel. Es una respiración cutánea. ¿Vale? Algunos anfibios como ellos pueden respirar por la piel, además de que por la piel absorben nutrientes. Por eso decimos que son animales muy delicados, porque en su hábitat, en Xochimilco,
Bueno, si ustedes pues, han visto, hoy en día está muy contaminado, tristemente, hay una muy mala calidad del agua. Entonces, toda esta mala calidad del agua, ellos lo pueden llegar a absorber y es por eso que muchos terminan enfermándose o en el peor de los casos, pues muriendo, ¿no? Tristemente. Y también, seguramente ustedes hayan escuchado que estos animales están en peligro de extinción, ¿no? Hoy en día son muchos factores que hacen que esta especie se encuentre en esa categoría de riesgo. La principal razón de su extinción es la urbanización. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros construimos casas, ciudades, ¿no? Obviamente todo este tipo de infraestructura la construimos en su hábitat. Si ustedes recordarán anteriormente, el Valle de México era un gran lago. Poco a poco este lago se fue achicando a lo que hoy en día conocemos como un simple lago en Xochimilco. Por eso el nombre, Ajolote de Xochimilco, ¿no? Otro factor que tienen estos animales es la contaminación. Obviamente la contaminación del agua, del aire, del suelo, pues son factores que hacen que esta especie no pueda desarrollarse de la mejor manera en su hábitat. Y otro factor que muchas personas pasan por desapercibido son las especies invasoras, ¿sale? Son todos estos animales que están en su hábitat que no deberían de estar ahí, pero que lo están. Por ejemplo, hubo un caso, peculiarmente aquí en la Ciudad de México, que muchas personas tenían de mascota la tortuga japonesa. Es una tortuga que tiene como rojito acá en los laterales. Pues, ¿qué pasó? Estas tortugas empezaron a crecer y las personas ya no querían a sus mascotas. Entonces fueron al lago, fueron a Xochimilco y las arrojaron. Obviamente estas tortugas, además de peces, por ejemplo las carpas o las tilapias, que son peces muy agresivos, pueden desarrollarse en su hábitat, en el cual pues, se reproducen, se desarrollan, se hacen una plaga y toda esta plaga que creen que pase, se comen a estos maravillosos animales, ¿sale? Entonces, como ustedes pueden ver, hoy en día es muy difícil que los ajolotes puedan ser reintroducidos a su hábitat por todos estos factores, ¿no? Tristemente, ¿sale? Ahora bien, como curiosidades, un ajolote adulto puede llegar a medir desde la boca hasta la cola 30 centímetros de largo. Es lo más grande que se ha llegado a registrar en estos animales, pero digamos que una medida media, una medida estándar, ronda entre los 24 y 25 centímetros de largo, ¿sale? Y en cuanto a su esperanza de vida, ellos en vida silvestre llegan a vivir hasta los 3, 6 añitos de edad. Obviamente aquí en nuestro museo o por ejemplo en centros de conservación, ya sea en zoológicos, en acuarios, podemos ampliar su esperanza de vida hasta unos 15 o 20 años de edad, ¿no? Entonces esperemos que con esta ayuda, ¿no? que usamos por parte de biólogos, de veterinarios, ampliar esta esperanza de vida. Entonces seguramente ustedes podrán ver a Jake Lee durante muchísimo tiempo más gracias a estos cuidados que nosotros pues les vamos a brindar no solo a Jake Lee, sino a todos nuestros animales, ¿de acuerdo? Y bueno, en cuanto a su alimentación, muchas personas piensan que estos animales son herbívoros, pero la verdad no. Para empezar, los ajolotes no tienen una vista muy desarrollada, es decir, casi no ven. Entonces, digamos que lo primero que toca su boquita, ellos lo van a comer o lo van a morder por inercia. Pero, por ejemplo, ¿no? Si es una planta, si es alga, ellos lo van a escupir porque no forma parte de su dieta. Ellos son animales 100% carnívoros. Ellos tienen una dieta muy balanceada. Por ejemplo, peces pequeños, ya sean charales, guppies, insectos como grillos, lombrices, que son una gran fuente de proteína para ellos. Inclusive en vida silvestre, estos animales pueden llegar a comer ajolotes más pequeños, ¿no? Y ellos son caníbales. Tampoco se dejan ayudar mucho que digamos, ¿verdad? Y bueno, también algo interesante, cómo nosotros podemos diferenciar una hembra de un macho. En este caso, Jake Lee pues está... en este es una hembra. Como lo sabemos, las hembras van a ser ligeramente más grandes que los machos. Esto lo podemos ver en la cavidad central. Digamos que su pancita pues es más robusta, es más grande, ¿de acuerdo? Y los machos, por contraste, tienen un cuerpo más pequeño y son más delgados. Otra diferencia ustedes la podrán ver, por ejemplo, en la cloaca. La cloaca es un pequeño orificio que tienen atrás de las patas traseras. En este caso, en los machos va a ser más grande, van a tener como un bultito. Y en las hembras casi ni se va a notar. ¿Por qué? Porque por medio de la cloaca es donde ellos se reproducen, ¿sale? En este caso los machos expulsan una sustancia que se llama espermatóforos. Todos estos espermatóforos los liberan en el agua
Y cuando la hembra es receptiva, absorbe todos estos espermatóforos de igual manera por la cloaca y así sucede la fertilización. Ellos como tal no tienen una cópula, sale entre macho y hembra. Ellos no tienen aparatos reproductores. Y una hembra puede llegar a poner de 400, 600, 800, hasta 1200 huevecillos en una sola puesta. Si ustedes observan, ponen muchos huevecillos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una estrategia de vida que tiene la especie. Seguramente lo hayan visto, por ejemplo, en las tortugas marinas, que muchas hembras ponen muchos huevos para asegurar que de todos estos huevos sobrevivan unos cuantos. Lo mismo pasa con ellos. Por ejemplo, supongamos que una hembra llegue a poner 600 huevecillos en vida silvestre. En el mejor de los casos, a la etapa adulta solamente sobreviven 2 o 3. En el peor, ninguno. ¿Por qué no sobreviven todos estos huevecillos ni todas estas larvas? Por estas cuestiones que les comentaba anteriormente, ¿no? La contaminación, la urbanización. Ellos pues no tienen un cuidado parental. Muchas veces los papás se comen a sus hijos, ¿no? Entonces pues sí es muy difícil que sean reintroducidos a su hábitat, ¿no? A Xochimilco, ¿de acuerdo? Y bueno, también algo peculiar en estos animales es que ellos van a presentar 3 variaciones de color. La principal es el color negro, es un color silvestre, es el que mayormente predomina en la naturaleza. También tenemos a los rositas, como es el caso de Jektli. Por su nombre más formal son los leucísticos. Los ajolotes rosas son los leucísticos, ¿vale? Y también tenemos a los dorados. Pero algo interesante, los que son de un color leucístico, los que son de un color dorado, en vida silvestre es casi imposible ver uno de ellos. ¿Por qué? Porque estos animales son más visibles ante sus depredadores. Es decir, puede venir un ave o un pez y comerse al animal, ¿no? En cambio, los que son de un color negro, pues ¿qué pasa? Ellos pueden camuflajearse en la tierra, en el lodo y pueden pasar desapercibidos ante sus depredadores, ¿no? Yo siempre digo, puede que los dorados, ¿no? sean los más bonitos, los rositas o demás, pero para los ajolotes, digámoslo, es una desventaja que presenten ese tipo de coloración, ¿de acuerdo? Y bueno, también si ustedes son muy observadores podrán notar que en todas nuestras peceras tenemos unos pequeños ventiladores. ¿Por qué? Porque ellos son animales de aguas frías, a ellos no les gustan las temperaturas calientes. Y supongamos, si la calidad del agua es muy mala, que tenga un mal pH, malos nitritos, mal amonio, y les comento, la temperatura sea mayor, estos animales pueden llegar a estresarse mucho, a tal punto en que se han visto casos en que los ajolotes llegan a saltar de su pecera, hacen metamorfosis y pueden convertirse en una salamandra. ¿Por qué lo hacen? Porque es un mecanismo de supervivencia, de adaptabilidad que tiene la especie. Pero digamos que lo natural y lo ético en estos animales es que toda su vida estén en el agua, ¿no? Que conserven estas branquias, digamos, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente nosotros como biólogos aquí en el museo constantemente medimos lo que son los parámetros físico-químicos del agua para asegurar que el animal pues tenga un buen bienestar, ¿de acuerdo? Y se siga conservando, que es lo más importante, ¿sale? Y bueno, también hoy en día muchos visitantes, ¿no? vienen y nos preguntan, ¿es bueno tener ajolotes como mascota? Nosotros recomendamos que no, realmente. Hoy en día pues son animales muy delicados. Por ejemplo, hubo un caso en que una persona tenía un ajolote de mascota y se le ocurrió ponerle cloro. Obviamente el cloro le quemó toda la piel al animal. Entonces, y como les comentaba, ¿no? Por la piel pueden respirar. Entonces, imagínense el dolor que le ocasionó. Entonces, nosotros hacemos mucho énfasis en eso, ¿no? En que no tengan ajolotes como mascota. Por ejemplo, muchas veces hacemos mucho énfasis también en los niños en que si van a Xochimilco y ven un ajolote, pues que lo dejen, ¿no? Que no lo vayan a agarrar, no lo toquen, ¿no? Recordemos que son seres vivos igual que nosotros y como tal, pues merecen un respeto, ¿no? Y bueno, también, pues, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad para seguir conservando a estos hermosos animales? Una de ellas, pues, va desde acciones muy pequeñitas en casa, por ejemplo, pues no tirar basura, no desperdiciar el agua, reciclar, reutilizar. Obviamente, otra muy importante es asistir a estos centros de conservación, como es el caso de nuestro museo, para que ustedes como visitantes vengan, los conozcan, aprendan sobre ellos y pues al final del día nos llevemos esa conciencia sobre la importancia que tienen estos animales, ¿de acuerdo? De hecho, nosotros tenemos pues un saludo muy peculiar, ¿no? Que es de esta manera, que simula las branquias de un ajolote. No sé si me puedan llegar a ayudar a hacerlo de esta manera. O sea, es con las 2 manos, solo que no puedo con...
Quien no lo haga es una salamandra. Yo por ahí ando viendo algunas. Muy bien. Y bueno, no sé, eso es en cuanto a las características que tienen estos famosos animales. No sé si alguien de aquí pues tenga alguna duda, alguna pregunta que quisiera saber sobre ellos. Se las podemos responder. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Diga. Lo que viven los ajolotes puede llegar a ser hasta 20 años, ¿no? Así es. Puede llegar a vivir hasta 20 años de edad. Eso más que nada se da justamente aquí en cautiverio, ¿no? Por las condiciones pues, en las que está el agua, por la alimentación que nosotros les brindamos. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a notar pues, algún hongo que les llega a aparecer al animal, algún parásito, obviamente nosotros intervenimos para pues, que no siga avanzando esta enfermedad, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros sí los procuramos demasiado para, les digo, ¿no? Su bienestar y para que puedan vivir mucho tiempo más. Y lo más importante, para conservar a esta especie tan emblemática. Pero sí pueden llegar hasta 20 años de edad. De hecho, el más longevo que nosotros tenemos es un ajolote que se llama Dylan. Él va a cumplir o tiene 14 años de edad, ¿no? Así es. Así es. Entonces, les comento, con muchos esfuerzos, pues nos aseguraremos de que Jekyll llegue a esa edad o hasta más. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda que tengan? Es lo más sorprendente que tenemos y por qué es importante cuidarnos. Ok, bueno, una peculiaridad, ¿no? Lo más sorprendente que ellos tienen justamente es esta habilidad, ¿no? Que tienen de regenerar partes de su cuerpo. Por ejemplo, pues las manos, las piernas, la cola, no solamente extremidades, sino que se ha visto en estudios científicos que estos animales han podido llegar a regenerar partes del corazón, partes del cerebro, los tejidos. Esto se ha demostrado en un 40%, ¿no? Obviamente si le cortamos la mitad del órgano al animal, pues el animal va a morir, pero se ha demostrado en un 40% que pueden llegar a regenerar este tipo de órganos. Entonces, hoy en día, gracias a esta habilidad que ellos tienen, es que los ajolotes han sido muy estudiados, sobre todo en países de primer mundo, ¿no? Por ejemplo, China, Estados Unidos, Japón, que intentan de alguna manera replicar todas estas células regenerativas que ellos tienen en nosotros. ¿Qué digo? No es como que si nos cortemos una mano, ¿no? Un dedo nos vuelva a crecer otra, ojalá fuera así, pero justamente es una característica muy impresionante que tienen estos animales, ¿no? Por eso tenemos que tienen este superpoder, llamémoslo, ¿no? Y justamente también es importante cuidarlos en ese sentido, ¿no? Una de ellas es por estas cuestiones tecnológicas, científicas que nos brinda el animal. Y otra, por ejemplo, es que estos animales sirven como una especie bioindicadora. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros vamos a un lago y vemos ajolotes, nos habla de que el ecosistema como tal es sano. Hay flora, hay fauna, prospera la vida. Pero, por ejemplo, si nosotros vamos a un lago y no encontramos ajolotes, ¿de qué nos habla? Que como tal el ecosistema pues no es óptimo o no es factible para que pueda haber vida, ¿no? Entonces, también en ese sentido es importante que conservemos a estos animales porque de igual manera cumplen muchos roles en el ecosistema, como controlar plagas, cumplen un rol en la cadena trófica y demás, ¿no? Así es. ¿Sale? ¿Alguna otra duda que ustedes tengan? Ay, gracias. Habías comentado que la regeneración de alguna de sus partes se realiza en un momento de su vida. Okay. ¿En dónde la realizan? ¿En lo que es en su en hábitat acuática o en el ámbito terrestre? La regeneración esto pasa justamente cuando hay algún corte o demás, ¿no? Por ejemplo, más que nada este tipo de cortes o amputaciones que puedan tener los ajolotes muchas veces se da entre juveniles, porque los juveniles son como que muy competitivos entre ellos, ¿no? De hecho, aquí tenemos unos juveniles justamente al lado de Jekyll. Ellos tienen alrededor de 6-7 meses de nacido. Entonces, obviamente los tenemos que supervisar constantemente porque puede llegar a haber ese tipo de comportamientos. Ese tipo de comportamientos, más que nada, suceden justamente en cautiverio, ¿no? En vida silvestre como tal, pues no hay tanta competencia, digámoslo. Pero, por ejemplo, algo muy interesante en cuanto a la regeneración, porque igual muchos me preguntan, ¿no? ¿Cuánto puede llegar a tardar, ¿no? ¿Cuánto dura en lo que el animal regenera su extremidad? Obviamente depende del corte, ¿no? Depende de la especie también. Pero, por ejemplo, se han visto en estudios científicos que si el animal está muy estresado, la velocidad en la que regenera la extremidad va a ser más rápida. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de supervivencia, ¿no?
Pero, por ejemplo, si el animal está en buenas condiciones, está tranquilo, pues digamos que la velocidad en la que ellos la regeneran, pues no es tan rápida, es más lenta, ¿no? Ahora sí que el animal dice, pues estoy a gusto, ¿para qué quiero mi extremidad si me tratan bien, ¿no? Entonces, así pasa. Puede llegar a tardar alrededor de unos 2-3 meses aproximadamente, ¿no? Pero le digo, puede variar muchos factores dependiendo del corte de la extremidad, la amputación, etcétera, ¿no? Pero un promedio entre 2-3 meses o hasta 4. Así es. ¿Alguien más? En salamandras. Así es. Si regresan a la vida acuática, ¿vuelven a generar esa parte o ya no? No, ya no. Ya si una vez los ajolotes son salamandras, ya no pueden regresar a ser ajolotes, ¿no? Así es. De hecho, de las 17 especies que yo les comentaba que hay en México, 14 hacen una metamorfosis de manera natural, ¿no? Si ustedes han escuchado, pues justamente la metamorfosis es un cambio, ¿no? Es una transición que hace una especie. El ejemplo más claro es el de una oruga que se transforma en una mariposa. Lo mismo pasa en algunas especies de ajolote. ¿Cómo funciona esto? Bueno, para empezar, ellos nacen por medio de huevos, son animales ovíparos. Una vez la larva eclosiona del huevo, bueno, voy a usar para explicarles mejor, se convierten en una larva. Si ustedes observan, en un estado larvario, ellos no tienen extremidades, es decir, no tienen patas delanteras, no tienen patas traseras, únicamente cuentan con esta pequeña colita que es la aleta dorsal, ¿no? Obviamente, a medida que la larva empieza a crecer y se empieza a desarrollar, pasa a convertirse en un alevín. ¿Cómo lo sabemos? Los alevines son aquellos animales que tienen desarrolladas las patitas delanteras. Si ustedes observan, pues aquí las tiene. Patas traseras todavía no tiene el animal y va a tener pues las branquias, ¿no? Estas que son muy pronunciadas, que como les comentaba, es el medio por el cual ellos pueden respirar bajo el agua. Ya a medida que el animal empieza a crecer y se empieza a desarrollar, ya tiene todas sus extremidades completas y en algunos, les comentaba, en 14 hacen esta metamorfosis y pasan a convertirse en una salamandra. Pero les recuerdo, 14 de las 17. ¿Qué pasa con las otras 3? Una de ellas es la que nosotros exhibimos, que es el ajolote de Xochimilco. De hecho, ellos como tal no hacen una metamorfosis. Lo que ellos hacen es un proceso llamado neotenia. Son animales neoténicos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, para facilitarlo un poquito más, yo siempre pregunto, ¿no? ¿Ustedes han visto, por ejemplo, la película de Peter Pan? Ustedes saben que Peter Pan es un niño que nunca crece. Algo similar pasa con ellos, es decir, aunque ellos sean animales adultos o sean animales de una edad avanzada, toda su vida mantienen un rasgo juvenil, que en este caso van a ser las branquias. Ese es su rasgo juvenil, ¿sale? Entonces, ellos pueden hacer metamorfosis únicamente si están bajo un factor de estrés muy grande o alguna perturbación muy grande de por medio. ¿Salen? En cambio, las otras 14 lo hacen de manera natural, ¿de acuerdo? Pero si un ajolote hace metamorfosis, ya no puede regresar a ser ajolote, así es. ¿Sale? Una vez que hace metamorfosis, pues obviamente las branquias se achican, pierden la aleta dorsal, digamos que ya tienen una cola diseñada para ámbitos más terrestres, ¿no? Y demás, pero como le comento, no regresan a una etapa anterior, así. Entiendo que las salamandras pasaron por ese proceso. Así es, todas las salamandras pasan por una etapa de ajolote, ¿no? Digamos que en el ciclo de vida de estos animales está dividido en 3, que es larva, ajolote y salamandra. Las salamandras, justamente como menciona, pasan por estas 3 etapas, ¿no? Forzosamente. En cambio, los ajolotes se mantienen en esta segunda etapa, ¿no? Ellos como tal no trascienden a ser salamandra por este fenómeno llamado neotenia, ¿de acuerdo? Así es. ¿Alguna otra duda? Bien, ¿el ajolote tiene alguna aportación para el ecosistema? Sí, justamente sí, ¿no? Les comentaba que una de ellas es controlar estas plagas, ¿no? Por ejemplo, ellos llegan a comer este zooplancton, que son larvas, por ejemplo, de mosquitos, de insectos que a nosotros no nos favorecen como tal. Ellos se las llegan a comer, ellos tienen ese rol en el ecosistema y justamente pues también le comentaba que es una especie bioindicadora, ¿no? Que gracias a la existencia de los ajolotes es que hay vida como tal, ¿no? Cumplen un rol específico en el cual hace que el ecosistema pues, sea factible para que haya vida. Pero sí cumplen bastantes roles, ¿no? Así es. ¿Alguien más? En el caso de los colores, ¿sí? Supongo que son como por familias, ¿no? Los rosas o los negros y los dorados.
si alguno de ellos se convirtiera en salamandra, ¿permanecen con el mismo color? O sea, rosita, si se convirtiera en salamandra, ¿permanece rosa? Sí, o permanece cambia? con el mismo color, así es. Digamos que en ellos pues no cambia el color. Ellos si son rositas desde que nacen, toda su vida serán rosas, inclusive si hacen esta metamorfosis. Así es, obviamente por condiciones genéticas y fenotípicas, pues el color varía, ¿no? Desde que son pequeñitas, pero sí. Y otra duda con respecto a la regeneración. ¿Sí? Ya en el estado de salamandra, convertido ya en su metamorfosis, ¿también pueden hacer ese proceso de regenerativo? Sí, así es. Así es. De hecho, algunas salamandras también tienen ese mecanismo que pueden regenerar. Así es. De hecho, por ejemplo, hubo estudios en el cual entre salamandras, ¿no? Se llegaron, un estudio, ¿no? En una universidad que tenía salamandras, vieron que las salamandras entre ellas se atacaban, ¿no? Por falta de alimento o por estrés y demás, se llegaban a arrancar partes de su cuerpo y empezaron a notar en esa universidad que poco a poco empezaban a regenerar pues sus extremidades. Así que sí, las salamandras también pueden llegar a regenerar también órganos, ¿no? Pero sí es una peculiaridad muy impresionante que tienen estos animales. Así es. ¿Alguien más? ¿No? Sí. ¿Alguna aportación en la medicina? En la medicina, pues digamos que como tal, porque hoy en día también muchas personas preguntan si, en este caso, ¿no? Los jarabes de ajolote, si han escuchado, tienen alguna propiedad curativa en nosotros como humano, pero en ese caso realmente no. Se ha demostrado científicamente que este tipo de jarabes, ¿no? Para supuestamente la tos o demás, ¿no? Curan estas enfermedades, pero realmente no. Le digo, no tiene algún beneficio, no aporta nada. Simplemente muchos de estos productos las personas lo usan simplemente por vender, en el cual tristemente muchos de ellos sí trituran al animal y así te lo vendan con demás colorantes y demás, o inclusive hay otros lugares donde nada más agarran el simple agua en donde esté el ajolote y ya te lo vendan, ¿no? Pero como tal este tipo de jarabes así pues no aportan alguna propiedad curativa en nosotros, pero eso sí los ajolotes pues le comento hoy en día sí han sido muy estudiados, más que nada por esta habilidad que tienen de regenerar. Poco a poco la ciencia pues anda, digamos, implementar este tipo de células regenerativas que ellos tienen, le digo, en nosotros. De hecho, nosotros también tenemos esas células regenerativas, por ejemplo, en las uñas, en el cabello, pero no al nivel que las tienen estos animales, ¿no? Entonces, pues en un futuro, a ver si se logra de alguna manera replicar todos este tipo de células en nosotros para curar, por ejemplo, ¿no? Imagínense enfermedades como el cáncer, ¿no? Y demás, pues sería algo impresionante, pero sí se está investigando muy a fondo, ¿no? Esta peculiaridad que ellos tienen. Así es. ¿Alguien más? ¿No? ¿Seguros? Porque va a haber un examen, no les dijimos, pero... Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Fernando. Fernando, un aplauso para Fernando que nos dio gracias. esta magnífica explicación, o sea, para que sepamos más acerca de esta gran especie. Y a continuación invito a la comisionada María del Carmen Nava Polina y a Pamela, porque vamos a hacer justamente colocar la placa en la especie de Yectli. ¿Quieres decir unas palabras? Pues estamos ante el evento realmente histórico, ¿no? Simbólico, y daré lectura a la placa Yectli, la ajolotita de la transparencia, especie Ambistoma mexicanum. Yectli fue la mascota del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, InfoCDMX. Fue una herramienta para que niñas, niños y personas conocieran que tienen derecho a preguntar a cualquier institución pública, así como a proteger sus datos personales. El InfoCDMX fue una institución autónoma que cuidó y garantizó ambos derechos en la Ciudad de México del 2006 hasta su extinción. Utilizó como imagen conmemorativa a un ajolote de la especie Ambistoma mexicanum, al ser una especie endémica de la ciudad, que al igual que los derechos humanos, debe ser cuidada y preservada. Firman
María del Carmen Polina, comisionada ciudadana del Info en la Ciudad de México, y Pamela Valencia Navarrete, fundadora y directora del Museo del Ajolote. Ciudad de México, a 20 de noviembre del 2025. Invitamos a que puedan pegar simbólicamente la placa en la nueva casita de Shektli. Muchísimas gracias. ¿Quieren dar unas palabras? Sí. Pues bienvenida a tu nuevo hogar, Shektli. Quedas al cuidado de los seres más hermosos, bonitos y transparentes que existen, que son los animales y sobre todo los niños y las niñas de México y el mundo. Bienvenida a tu nuevo hogar. Pues nuevamente muchas gracias a Ajolotitlán por albergar ahora a Shektli, por cuidarla, por preservarla. Y como bien decías, Pamela, o sea, somos resilientes y a mí me encanta vincular la resiliencia con la democracia. Así que pregunten por todo lo que tengan curiosidad de saber. No hay límites, no hay límites. Las niñas y niños nos han probado que realmente hay unas preguntas maravillosas que sí cambian vidas. Y este derecho humano a saber va a continuar. Y bueno, Shektli aquí seguramente les dará tips de cómo solicitar información de lo que necesiten saber. En México hay una posibilidad, más bien legalmente no se requiere la identificación, es decir, las solicitudes son completamente anónimas y sí pueden realizarla niñas y niños a cualquier edad y por supuesto pues personas adultas mayores y de cualquier lugar del mundo pueden preguntar sobre México, así que no hay límites. Muchas gracias por albergar a Shektli y está preciosa, por acá está preciosa, gracias. La vamos a cuidar muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos y en particular queremos agradecer a quienes nos acompañan de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Alcaldía Xochimilco, del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y también del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como el público en general que también está presente el día de hoy. Muchísimas gracias al museo y Pamela y a todo el equipo, también comisionada por compartir todas estas experiencias y bueno, pues también al equipo del Info por hacer posible también que se lleve a cabo la logística de esta actividad. Muchísimas gracias. Siendo las 2:58, damos por concluida esta ceremonia de Shektli, o sea, la ajolotita de la transparencia. Bueno, muy bien, pues este es un premio que se llama el Premio Axolotitán. Se lo damos a instituciones públicas o privadas o individuos, personas de cualquier edad que tengan la intención de hacer algo por el increíble anfibio mexicano, por los ambistomas. Y bueno, muy merecido para el Info CDMX por esta estafeta que nos están compartiendo. Es un ajolote que trae en sus manos al mundo, porque nosotros creemos que son un símbolo de resiliencia, regeneración, y que el ajolote es capaz de cambiar sociedades, ideas y costumbres. Así que bueno, como símbolo de nuestro agradecimiento, les hacemos llegar este premio a el Info CDMX. Muchas gracias.